El Pilar solo tenía 2 torres construidas cuando José Luis Álava puso rumbo a Barcelona desde Helios. Era 1947 y junto con sus compañeros lograron un hito que marcó este deporte. Nos recibe a sus 97 años con el mismo brillo en los ojos al recordar sus hazañas, entre ellas remar a contracorriente. Subimos de Zaragoza a Tudela por el Ebro y bajamos por el Canal Imperial, que tampoco lo ha hecho nadie. Fue pionero en esta disciplina que ha evolucionado a lo largo de estas 7 décadas. Los años 40 estuvieron marcados por la carestía, aunque esto no fue un obstáculo. Les hacíamos las piraguas de listones de madera y lona o tela de gabardina. Con estos medios también descendió el Sella en el 49, motivo que le llevó a ser homenajeado hace unos años con la insignia de oro. En 2025 el club que le vio crecer cumplirá 100 años y el descenso del Sella estará dedicado a Helios. La directiva, inmersa ya en los preparativos de esta gran cita, tiene un hueco reservado para José Luis. Nos gustaría hacer un reconocimiento a todos los que lucharon por este club y que ahora estamos donde estamos debido un poco al trabajo que hicieron ellos en su día. Y que José Luis siguió haciendo hasta los 93 años. Una historia de amor con la piragua que nos recuerda que la edad es solo una cifra.